En la primera parte de este segmento quiero irme a lo técnico y en la segunda parte a lo político de lo que ocurrió el domingo pasado. La primera parte, Javier Martucci, ingeniero químico, consultor, analista político electoral, especializado en temas de organización y estructura electoral, será nuestro primer invitado. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un saludo, Dani, gracias a ustedes de verdad por el espacio y por la invitación. ¿Elecciones o adjudicaciones? ¿Elecciones o proclamaciones? Si nosotros sabemos que desde hace mucho tiempo el sistema electoral venezolano es no competitivo, para ser sutil con la respuesta. Tiene un árbitro que no es árbitro, tiene condiciones electorales que no son idóneas, tiene alteraciones ventajistas para ciertos grupos, no tiene respeto ni algún tipo de institucionalidad sobre el manejo ni del ente electoral ni de las instituciones públicas del Estado, pero lo que no había pasado es que dentro de esa trampa y de esa presión social, coacción y violencia electoral que siempre se había visto, se desconociera el resultado o se construyera un resultado. Se podía manipular, como pasó el 2017 descaradamente, donde manipularon algunas actas para Andrés Velázquez o donde manipularon el sistema con Freddy Superlano en la gobernación. Pero es que a partir de ahora estamos escalando como un nuevo punto en el que se construye el resultado. O sea, ya la elección en sí, con todo y el descalabro que tenía como institución electoral, ya la elección en sí tampoco importa porque es que ni siquiera los resultados están. O sea, es tan grave que no es solo que el resultado que anuncian no corresponde con la realidad. Es tan grave que el resultado que ellos mismos anuncian hoy no corresponde con lo que están proclamando como ganadores o como victoriosos. Entonces, tú mismo me estás inventando un resultado que no reconoces, porque además ese resultado que tú me estás diciendo que obtuvo la elección, si yo te lo creyera, no corresponde con los diputados que estás asignando. Ahora, ¿puede ser más explícito, Javier, para que los televidentes comprendan de qué vamos hablando? Bueno, lo primero es, ¿qué pasó el 28 de julio? Que hay que decirlo. El 28 de julio tú tienes un resultado evidente que está en cada acta. Cada persona que vota está en su voto en la papeleta. Eso es claro. El sistema electoral tiene que tener un principio de transparencia y de verificación cruzada. ¿Qué es lo que caracteriza un sistema electoral? Que cuando la elección es real, todo coincide. Porque es la suma de todos los votos de cada quien. Si tú votaste, si yo voté y yo vi el voto, porque yo estuve de acuerdo, porque si llegara a decirme que mi voto era Nicolás Maduro y no Edmundo González, yo iba a reclamar y yo iba a decir, mira, este voto no es. Y si eso pasó sin problemas y los votos estaban en esas cajas y se contaron esas cajas y esas cajas coinciden con lo del acta, todo eso tiene que formar parte de un sistema, de un todo que tiene que coincidir. Entonces, en el momento en que tú me alteras ese número, tú me estás alterando todo lo demás. El 28 de julio, tú dejaste de hacer unas verificaciones que te permitían verificar que el papelito coincidía con el acta y que el acta coincidía con resultados que no diste. Ergo, ¿qué tenemos hoy? Un resultado completamente distante de la realidad que dice que Maduro ganó. Eso fue lo que dijo la autoridad electoral. No sabemos el detalle, no sabemos de dónde viene, no sabemos con qué coincide. Simplemente hay que confiar en el viejo amoroso. Ahora, ¿qué pasó? Háblame del 25 de mayo, Javier. Esta vez, ellos nos están diciendo, primero, y yo quiero aquí sacar qué es lo que yo puedo inferir y qué es lo que ellos están diciendo explícitamente, porque lo podemos buscar en sus declaraciones. En el primer boletín, ellos me están estipulando que la participación es del 42%. Yo entiendo participación como la cantidad de electores que pudieron participar. Eso es, era así, es así, será así. La participación es de los 21 millones, 21.5 millones habilitados para votar, ¿cuántos pudieron participar? Si tú me dices además que de esos 9 millones votaron de esta manera, porque me lees cómo votaron las listas nacionales, me dices que el Gran Polo Patriótico sacó cerca de 4 millones, que la Alianza Democrática sacó cerca de 300.000, que la agrupación de UNT junto con Unión y Cambio sacó tantos cientos miles. Eso te suma cerca de 5 millones, 5.5 millones. Claro. O sea, aquí hay una cuenta que no me cuadra. Si votaron 9 millones, pero solo 5.5 están en la suma de todos los resultados,
Hay 3,5 millones de personas que votaron pero no votaron. O sea, votaron pero no por nadie. Claro. No se sabe a dónde fueron, no se saben a dónde están. Esa es la primera. Luego tú me anuncian, estado por estado, cuánto porcentaje de participación tuvo el estado y cuántos votos sacó ese gobernador con el porcentaje que representan. Yo saqué Javier, para el estado de Javierlandia sacó, o para Yaracuy. Javier se lanzó a Yaracuy. Javier sacó 80 votos que representan el 80%. Ok, quiere decir que el otro 20% son el resto de los votos, que son 20 Sí. votos. Si yo sumo esos, y me da que son 100 votos, pero el porcentaje de participación que anuncian me da que votaron 150, vuelvo a Javier, tener la misma incongruencia. Tengo claro, 50 votos perdidos. Y claro. casualmente, cuando tú sacas esto en todas las gobernaciones, menos en Caracas, que no se elegía gobernador, en Distrito Capital, Puede ser, me da que están faltando cerca de 3 millones de votos también en esa cuenta. pudiera ser que el término electores activos sea la respuesta a esto. Y está bien, vamos a dar el beneficio de la duda de que ellos están midiendo electores activos, que no se sabe cuál es ese término, institucionalmente no ha existido jamás Exacto. Ujú. la terminología de electores activos y tampoco se sabe, porque no hay voceros oficiales, ni página, ni mecanismos institucionales, qué es lo que tú defines. Pero te voy a creer que esa participación, ese porcentaje no lo tomo en cuenta porque no es lo que yo estoy midiendo. Es que cuando tú me dices en el segundo boletín que estás entregando las credenciales de diputados de cada quien, que el Gran Polo Patriótico obtuvo 5.024.000 votos y que de esos le corresponde tantos diputados, la cuenta no me da. Hay un sistema de distribución de votos que en el CNE y en el reglamento electoral venezolano no lo decide Elvis Amoroso, no lo decide Nicolás Maduro, no lo decide la oposición, lo define la ley. A nosotros nos define la Claro. Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el reglamento que rige esa ley. Ahora, ¿cuál sería el método, el conveniente para asignar los cargos entonces? Lo que se asigna para distribución de listas es a través del método de Hunt, que no es más que la distribución de coeficientes. Yo saqué unos votos y como son varios cupos, nos los vamos a distribuir por unos coeficientes que determinan, según la proporción de votos que sacaste, qué proporción de cupos te llevas. Tuviste el 60% de los votos, te llevas tanto porcentaje de los cargos que se están adjudicando. Y ese resultado no da, porque bajo esa premisa que es ley, bajo ese mecanismo, al Polo Patriótico le corresponden 44 diputados. Y los otros 6 se distribuyen, 3 para la Alianza Democrática y 2 para la agrupación de UNT y Unión y Cambio. Y uno para Fuerza Vecinal. Y ponte tú que en lo que ellos definen como otros, porque no sabemos al día de hoy cuántos fueron los votos que sacó la tarjeta lápiz, porque lo agrupan dentro de todos los demás, puede que le corresponda uno más. Está bien, te doy ese beneficio de la duda, pero sigue sin corresponder. Entonces, si ya de por sí, uno, la realidad que tú me estás diciendo no corresponde con la realidad que yo vi en los centros de votación. No hay ese nivel de votos que tú me estás diciendo que están. Pero además, en el propio resultado que tú me estás diciendo, la cantidad de diputados que estás asignando no tiene sentido. Entonces, ¿bajo qué criterio te estás regulando? ¿Para qué hicimos una elección si al final la distribución de diputados tú le estás asignando discrecionalmente a quien tú quieras nombrar? Claro, Y sí. es que la primera alerta nos las tiene que decir que las listas nacionales y los que entraron no lo informa el ente electoral, lo informa Jorge Rodríguez, el jefe de campaña de uno de los comandos, Exacto, da información exacto. que el CNE todavía no ha dicho. La sola locución de Jorge Rodríguez, Javier, es ya una irregularidad, entre muchas otras que hemos mencionado y que seguro tú conoces. O sea, aquí la designación discrecional de curules es la medida que lo explica. Porque es que no solamente es ahorita, esto yo creo que es la mayor evidencia, es el descaro. Pero mira, ¿de qué venimos? Primero, desde el 28 de julio no hay página web, no hay mecanismo institucional de divulgación. Anuncian unas elecciones en 2025 que luego, a mitad del proceso, que ya de por sí tenía unos lapsos extraños, por ser sutil, vamos a ser condescendientes, extraños, por no decir que eran incumplibles, se posterga la elección. Deciden cambiarla. No hay razón oficial, no hay una razón técnica, simplemente se cambió. En ese proceso sigue sin haber página web. El único mecanismo de registro electoral es el mensaje de texto que sigue activo. Pero los voceros oficiales, no el presidente del CNE, ni tampoco el vicepresidente que leyó los resultados, sino uno de los rectores,
en algunas entrevistas soltaba algunas premisas. La primera, que la Asamblea Nacional tendría tantos. Es decir, yo voy a una elección en donde me están informando a través de una entrevista cuántos son los curules. Y lo peor es que dice un número tan ambiguo como 277 y puede que crezca. Es decir, tomamos el del 2020 y puede que esto sufra alguna modificación. Vamos a partir de que ese número es ilegal. No ahondaremos en eso, pero la Asamblea Nacional tiene que tener una representación proporcional a tanto por ciento como lo dice la Constitución. No es ese número que está. Continuemos. Nos enteramos en una locución de Diosdado Cabello que son 285 y que de paso crearon un nuevo estado, que ese estado va a elegir gobernador y que en ese estado también va a haber representación ante la Asamblea Nacional y te lo llevan a 285. Entonces ya tú, uno, no tienes un mecanismo institucional para saber si sí o si no. Quien está participando en esto no está diciendo absolutamente nada alrededor de esto. Es decir, si participar es un mecanismo para defender el voto, lo más importante es defender el voto como institución y como mecanismo legal de decisión. Pero estas son las cosas que se tenían que decir. Tú me estás creando un estado que no es un estado, sino que está transformando dos parroquias del país que ya existen, que son parte de un municipio del estado Bolívar, ahora estás diciendo que son un nuevo estado. Y le estás dando la potestad a esas personas, a esas 21.000 personas de esos 12 centros, que pueden votar dos veces, que ellos tienen dos gobernadores, que tienen doble diputado, que tienen doble representante ante la Asamblea Legislativa, porque sí, pues, porque tú tienes una narrativa del Esequibo que tienes que dar. Perfecto. Además de eso, no se sabe las auditorías. ¿Participaron los técnicos de los comandos opositores en estas? No se sabe, no hay página web. El informe que me pudiera a mí revisar cómo queda el registro electoral después de cerrado. ¿Cómo está el software de transmisión de la máquina? Porque me dijiste que hubo un hackeo el 28 de julio y no he podido comprobar cómo van a transmitir ahora. ¿Cómo funciona ese software para la totalización? Tampoco hubo un informe que me diga que si participaron, estuvieron y estuvo todo en orden o no, o si las organizaciones civiles, las universidades que participan en esto también, vieron que todo estaba en regla. Adicional a esto, te enteras en el propio simulacro que ya el acta te la cambiaron, que características que tiene que tener el acta, como la cantidad de electores que se esperan en ese lugar, que va justo arriba de la cantidad que votaron, no está. Y que el QR que te resume los resultados tampoco está. Y no se dice nada al respecto. Entonces, lamentablemente, no se puede participar en procesos si la razón no termina fortaleciendo el voto. Porque todas las luchas que se han dado es para que el voto sea un mecanismo institucional y de decisión. Pero hacia lo que estamos caminando es hacia un sistema electoral que se está convirtiendo en un evento de participación que termina en designaciones arbitrarias que no corresponden a la decisión. Quiero agradecer a Javier Martucci, consultor, analista político electoral. Es especialista en temas de organización y estructura electoral. Javier, gracias. Gracias por la clase que nos has dado y que nos deja sin ninguna duda de lo que en Venezuela pasó el domingo 25. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dani. Un saludo.